Bueno, hola, mi nombre es Benito Damián Moreno Cruz. En este video hablaré sobre el socialismo. Y bueno, para empezar, ¿qué es el socialismo? Bueno, el socialismo es un sistema político y económico que surge más o menos en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Y de hecho en la actualidad aún está presente ese sistema político, bueno, político y económico. Este sistema está basado en la administración y distribución de bienes por parte del Estado. Y bueno, en ese sistema el Estado debe de contar con el poder y la capacidad de intervenir en asuntos sociales, políticos y económicos. Y se prioriza la propiedad colectiva y cooperativa de bienes y medios sobre la propiedad privada. Y este sistema está en contra de la acumulación de riquezas por una parte de individuos privilegiados. De hecho, el socialismo aboga por la distribución de riquezas equitativas mediante apoyos sociales y, y de hecho el socialismo está financiado por los impuestos. El socialismo busca eliminar las clases sociales y en su momento buscar eliminar la burguesía. En la obra del Manifiesto del Partido Comunista de Max Engels, eh, aclararon que el comunismo pretendía ser una versión revolucionaria y posterior del socialismo, que se pretendía que el socialismo reemplazara al capitalismo, así como el capitalismo reemplazó al feudalismo, y a su vez el comunismo lo desbancaría cuando el poder fuera poseído por la clase obrera. De hecho, Marx defendía la intervención y la planificación estatales para mantener el mercado en orden. Y bueno, para muchos estados el socialismo era más que un solo sistema político y económico. Para muchos el socialismo era también una estrategia para ahora sí que alcanzar o desarrollarse a nivel de los países más poderosos en ese momento, porque el socialismo se hizo popular o más bien tomó fuerzas en la Segunda Guerra Mundial. Y sucede que después de de la Segunda Guerra Mundial empezó a hacerse comparaciones entre países ricos y pobres y se generó una perspectiva de que los países pobres estaban muy atrasados y que necesitaban la necesidad urgente de un desarrollo con el cual pudieran alcanzar a los niveles pobres, a los niveles, a los países de alto nivel. Y dentro de ese contexto, el socialismo se presentaba como una alternativa eficaz. Un ejemplo muy claro que tenemos es la Unión Soviética, que logró convertirse en una potencia industrial en pocas décadas mediante métodos intensivos y altamente controlados. Y bueno, una vez que mencionamos la Unión Soviética, también es importante mencionar que el primer estado socialista fue la Unión Soviética justamente, o bueno, la Unión de República Socialista Soviética, que es su nombre completo, que nosotros lo abreviamos como la URSS. La Unión Soviética fue una federación de repúblicas de ideología comunista que tiene como origen la Revolución Rusa de 1917, pero ¿cómo es que era la situación rusa antes de esa revolución? Bueno, Rusia a principios del siglo XX eh, tenía un atraso tecnológico y económico, particularmente en la agricultura, donde eran aún fuertes, pero tenía una creciente dependencia financiera. Y los pueblos rusos sufrían de opresiones capitalistas y la combinación de ciertas exportaciones, creo que Rusia hiciera la unión de una sola corriente revolucionaria. Una corriente revolucionaria de lucha de clase obrera que tenía como referente al socialismo y que buscaba la liberación nacional de las masas explotadas y el movimiento popular por la paz. Y fue hasta febrero de 1917
que la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares y tras un breve gobierno de transición, finalmente se puso, bueno, más bien se impusieron los bolcheviques, que son los comunistas más radicales liderados por Vladimir Lenin. El enfrentamiento entre partidarios y detractores de la Revolución Rusa derivó a una guerra civil que finalmente los comunistas vencieron y en 1922 se fundió la Unión República Socialista Soviética con un sistema político de partido único. Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, que actualmente es Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se anexaron enseguida. De hecho, fueron los primeros en anexarse a la Unión Soviética. Y bueno, después de la muerte de Lenin en 1924, quien llega al poder y toma el liderazgo de la Unión Soviética es Joseph Stalin. El gobierno de Stalin estuvo marcado por una mano dura y una obsesión prejuiciosa contra todo lo que contó con lo que con todo lo que lo contradijera. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, liderada por Stalin, impuso la expansión del socialismo, convirtiendo a la Europa del Este en parte del bloque comunista de 1945. Después, Stalin, el 5 de marzo de 1953, también murió y en su lugar entró al poder Nikita Khrushchev como sucesor al mando de la Unión Soviética. Y Nikita tenía como misión principal modernizar el país para poder competir con los Estados Unidos, que en ese entonces Estados Unidos se había visto como vencedor en la guerra mundial. Y bueno, como Estados Unidos quedó como supuesto vencedor y fue las potencias que participaron en la guerra, que fue la que menos quedó mal, o sea, que no entró en una crisis, eh, pues Estados Unidos implementó reformas con el propósito de ayudar o sí de ayudar a las potencias ahora sí que más devastadas o que quedaron en peor crisis después de la guerra mundial. Intentaron ayudarlas de forma económica, de apoyo, no sé, de diferentes formas. Y pues la Unión Soviética tenía miedo de que por esos apoyos que daban Estados Unidos a los países más afectados por la guerra, su ideología de Estados Unidos le ganara la hegemonía que ya tenía la Unión Soviética con el socialismo, comunismo, que esa ideología que ellos tenían ya plantada o ya forjada se fuera interrumpida o se deshiciera por la ideología que trae Estados Unidos por su apoyo a los demás países. Y es así como llegamos a la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento soviético contra los estadounidenses. Y esta Guerra Fría, aunque a pesar de que se llame guerra, y nosotros estamos como a darle esta guerra con armas, matanza, enfrentamientos así a muerte, esa violencia, esta guerra para nada fue eso. Esta guerra más que nada fue una guerra de ideologías, un enfrentamiento más político, social y económico, que no hubo como tal enfrentamientos directos, violentos o físicos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino más bien mm, fue pelear de forma indirecta, ya sea, bueno, esta guerra hizo dos bandos, o bueno, dividió el país, el mundo en bandos, los que apoyaban a la Unión Soviética, los que apoyaban al gobierno estadounidense, y los neutrales, los que clasificaban en ese momento como tercermundistas, que son los países que están en vías de desarrollo, pero que no estaban justamente aliados a ninguno de los dos. De hecho, unos conflictos armados muy conocidos que fueron apoyados por la Unión Soviética, Estados Unidos
como para demostrar que tienen, que son mejores cada uno que otro, fue la guerra de Corea. Sí, la guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, por ejemplo, Corea del Norte fue apoyado por la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur fue apoyada por la fuerza estadounidense. Entonces ahí podemos ver que como tal, ellos no lucharon directamente, pero su influencia hizo que otros países o otras naciones tuvieran conflictos internos, externos, que fueron impulsados por ellos. Entonces, como tal, la Guerra Fría no fue un conflicto armado directo, pero sí hubo luchas indirectas por ellos. En 1964, Khrushchev fue expulsado de Krim, del gobierno de Moscú, y Leonid Brezhnev pasó a dirigir el país y durante su gobierno en la Unión Soviética aumentó su influencia internacional, en parte por exportación militar del país y también jugó un papel importante o fue muy importante en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Pero a pesar de todo eso, la Unión Soviética seguía estancada a nivel económico. Después, en 1985, Mikhail Gorbachev asumió el poder implementando una serie de reformas públicas y económicas. De hecho, la Unión Soviética firmó un acuerdo de desarme con Estados Unidos y aplicó medidas de apertura y transparencia. Sin embargo, a pesar de estas reformas, eh, no consiguieron detener las protestas en contra de este régimen. Y finalmente, el 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del muro de Berlín. Este, un muro que había dividido la ciudad por más de 28 años y que bueno, esto lo marcó o empezó el fin de la Unión Soviética. De por qué el muro de Berlín dio hincapié a la caída de la Unión Soviética si el muro de Berlín está en Alemania. Bueno, la caída del muro de Berlín dio alas a las revueltas en contra del dominio soviético en diferentes países. En 1999, en septiembre, la Unión Soviética reconoció la independencia de distintos países, entre ellos estaba Estonia, Letonia y Lituania. Y así la Unión Soviética fue proclamando diferentes independencias en otras repúblicas hasta que el 8 de diciembre de 1991 Gorbachev anunció finalmente la disolución de la Unión Soviética, dando así el fin de uno de los principales estados del socialismo. Y bueno, a pesar de que ha habido ciertos avances en ciertos ámbitos, el sistema socialista ha sido criticado por muchos regímenes, principalmente por sus consecuencias políticas y sociales. Esto debido a que los regímenes implementaron sistemas autoritarios que limitaban las libertades individuales. Además que la centralización del poder y la economía generó ineficiencias y problemas estructurales, lo que genera un gobierno poco democrático. Y la caída del socialismo en varias regiones del mundo se debió a factores económicos, políticos y sociales. La falta de eficiencia de la producción y descontento de la sociedad por la falta de libertad y sentirse oprimidos. Pero a pesar de que muchos países dejaron de ver al socialismo y dejaron de ser socialistas, eh, el socialismo como tal no desapareció completamente. De hecho, en la actualidad aún tenemos muchos, bueno, no muchos, pero sí varios países socialistas. Entre ellos destacan Cuba, China, Vietnam y Corea del Norte. De hecho, en algunos casos como China y Vietnam,
se ha incorporado elementos del mercado creando modelos mixtos, lo que demuestra que el socialismo evoluciona y sigue influyendo en el mundo actual. Y bueno, es que el socialismo en la actualidad yo diría que pues no es un sistema político que muchos les agrade o que no estén muy de acuerdo, porque pues puedo entender que a lo mejor el socialismo en cierto punto sí podría tal vez erradicar un poco la desigualdad social económica, porque pues, o sea, lo que trata el socialismo es dar a todos todo por igual. Nadie puede tener más, no puede tener menos, todos tienen que tener lo mismo, pero creo que de esta forma el sistema no favorece, creo que al Estado, o sea, como tal, creo que no tiene los beneficios económicos como si lo tienen tal vez el capitalismo o el comunismo. Entonces, de cierta forma, siento que el socialismo, pues, no es el peor ni el mejor. De hecho, pues, cada sistema político, el comunismo, capitalismo, socialismo, tiene lo suyo. Cada uno tiene sus virtudes como sus debilidades, pero sí es interesante o es curioso cómo el socialismo, mm, pues para muchos está mal y de hecho son muy pocos los países que siguen teniendo el socialismo como su sistema principal. Entonces, pues creo que se debería, no, o no se debería, más bien, se debería buscar e implementar lo mejor de cada sistema, es decir, buscar una forma de unir lo mejor del socialismo, capitalismo y comunismo, y de ahí crear ahora sí que un sistema que sea beneficioso para todos, o sea, que sea beneficioso como para los individuos y para el Estado. Y bueno, como conclusiones generales tenemos que el socialismo dejó un impacto profundo en la historia contemporánea, demostrando tanto sus capacidades para transformar economías como sus limitaciones en la política. Y aunque no ha desaparecido por completo, este, su aplicación evidencia la dificultad para equilibrar el desarrollo económico, político y también como su carencia en cuanto con las libertades individuales. En la actualidad, sus ideas siguen influyendo en las políticas sociales y en los debates globales, dejando como lección la importancia de encontrar un equilibrio entre la igualdad, el desarrollo y la democracia. Y bueno, creo que eso es todo lo que todo lo que podemos saber sobre el socialismo. Muchas gracias por su atención y gracias.